Hablemos un poco. Cultura. ¿Qué es para nosotros hoy en día la cultura? Tal vez tengamos alguna idea de ello, pero en realidad, ¿qué es la cultura? El idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas, su gastronomía, la forma de vestir, las diferentes formas de celebrar, todos estos elementos conforman a una cultura. Las costumbres son parte de la cultura. Estas se transmiten de generación en generación, como fiestas, creencias, todo esto varía dependiendo de la región o el país. Los padres, a través del ejemplo, enseñan a sus hijos a vestir y a cocinar diferentes alimentos que forman parte de su gastronomía. Además, muchas de estas festividades tienen su origen en prácticas religiosas o en actividades económicas. Veamos un poco más de las culturas y tradiciones de México para entender un poco más este tema. Después pasamos a nivel mundial para entenderlo a más profundidad. Cultura mexicana. México se caracteriza por ser un país muy rico culturalmente. La marca influencia indígena y española, producto de la colonización que experimentó México, al igual que el resto de Latinoamérica, ha tenido una notable repercusión en todas las formas culturales del país. México goza de una gran variedad de culturas, y esto se debe a sus 52 pueblos nativos que se han heredado de naciones prehispánicas. Aún se encuentran en el país muchas tradiciones, formas de ver la vida, su vestimenta, gastronomía, todo su arte que se hace ver tan típico se debe a la marca que han dejado los pueblos originarios. Algunas costumbres y tradiciones de México es el Día de Muertos. Es una costumbre mexicana que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Los mexicanos celebran a sus muertos llevando ofrendas a sus muertos. Se cree que esta es una forma de celebrar la vida, sirviendo culto a sus seres queridos que ya han fallecido. En estas fechas es muy común ver calaveritas literarias, que son rimas, versos, los cuales se burlan de la muerte. También tenemos el delicioso pan de muerto, que es muy común verlo y consumirlo en esas fechas. Así como el Día de Muertos, existen varios tipos de tradiciones que se clasifican principalmente en origen religioso, origen histórico y origen cultural. En tradiciones religiosas hablamos celebraciones a los santos patrones, cuyas fechas varían depende de su localidad o el santo al que sean devotos. Los de origen histórico, podemos mencionar desfiles militares que se realizan el 5 de mayo y el 20 de noviembre. El 5 de mayo para conmemorar la batalla de Puebla y el 20 de noviembre para conmemorar la Revolución Mexicana. En las tradiciones culturales podemos mencionar la pelota purépecha llevada a cabo en el estado de Michoacán. Gastronomía mexicana. La gastronomía mexicana consta de un conjunto de platillos característicos con sus sabores, aromas y la ancestralidad de su origen, reflejando la riqueza que se ha acumulado durante el tiempo. En los principales ingredientes de la gastronomía mexicana se encuentra el frijol, el chile, el jitomate, el maíz, guajolote, aguacate, nopal, cacao y calabaza. Los platillos más típicos de los mexicanos son el pozole, el mole, la cochinita pibil, barbacoa, carnitas, pescado a la veracruzana y los famosos y típicos tacos mexicanos. Yo les vengo a hablar sobre Rusia en gastronomía y en religión. Rusia posee una gran riqueza en gastronomía, ya que tiene muchas culturas y por la gran cantidad de territorio que posee. Tan solo en este país conviven más de 200 nacionalidades. Aunque para desgustarte toda la comida que hay no se puede en una sola visita, pero hay 3 platillos más famosos en Rusia, los cuales son el pelmin, que es un relleno con carne, papa, queso y champiñones. El pelmeni es un platillo tradicional en Rusia. El relleno está cubierto con una masa elaborada de harina, huevos, agua y leche.
El segundo viene siendo el borscht. El borscht, su origen es ucraniano, aunque se consume tradicionalmente en Rusia. Es una sopa de verduras que incluye raíces de betabel, lo que le da un tono de color rojo intenso, característico del plato. El tercero viene siendo el medovik. El medovik, también conocido como pastel de miel ruso o el de miel de 8 capas, es muy popular en Rusia. Otros alimentos que son base de la cocina de Rusia viene siendo la papa, el pan rústico, la mayonesa y la ensalada. Hay restaurantes en Moscú que pues tienen gran variedad de la comida de Rusia, tanto establecimientos de comida rápida o buffets. Existen restaurantes de cocina local, además hay muy buenos restaurantes de cocina internacional. Hay asiática, italiana, mediterránea, entre otras. En esta se divide en 3 partes, que vienen siendo el caldo, luego el plato fuerte, luego el final, que es un postre con un té o un café. También se puede pedir las entradas. Ahora vamos a hablar sobre la religión en Rusia. En Rusia existen 4 religiones tradicionales, que viene siendo la Iglesia Ortodoxa rusa, el Islam, el budismo y el javaísmo. En la ortodoxa rusa, en esa solo creen en un solo Dios, que a la vez es uno y trino, que viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sola naturaleza e invisible. El Islam es la segunda religión rusa. Es liberada por el Consejo de los Multíes de Rusia. El número exacto de números de personas que van a esta religión es desconocido. A continuación, el budismo es la tercera religión de Rusia en números de adherentes y es mayoritaria en la República de Buriatia, Kalmukia y Tuvá. El jadaísmo es el que sigue del budismo. Se calcula que hay unos 228 millones de personas que están en esta religión, aunque su número ha disminuido notablemente por una fuerte inmigración de judíos de la ex Unión Soviética hacia Israel. Los judíos en el Imperio Ruso representaron una de las minorías más importantes y también perseguidas. Bueno, hasta aquí sería toda mi información. La gastronomía japonesa es un tema interesante y de gran importancia para quienes desean viajar a este país. De esta forma podrán adentrarse a sus costumbres y su comida. Para los japoneses, su gastronomía es un verdadero orgullo nacional, por lo cual tienden a ser muy orgullosos y exigentes. Por lo anterior, no solo cuidan su valor nutritivo y el sabor de sus alimentos, sino que conceden una importancia definitiva a la presentación de los platillos. La mayoría de restaurantes japoneses se especializan en tipos particulares de comida, haciendo siempre énfasis en el sabor, la calidad y el atractivo visual de los platos. Hace algunos años, en una sociedad era sencillamente impensable adaptar una dieta de platillos a base de pescado crudo. Sin embargo, en la actualidad, el sushi ha alcanzado fama mundial y ha adquirido millones de amantes de este tipo de comida. Las principales características que describen la gastronomía japonesa se podrán definir en 3 palabras: sencillo, sabores naturales y refinados. La cocina japonesa construye un verdadero arte culinario. Posee un largo pasado culinario con platillos especiales para cada estación del año, basada en 4 alimentos ricos en carbohidratos: arroz, trigo y avena y frijol. Una comida japonesa estándar consiste generalmente en una taza de arroz, como suzuko, con acompañado de sensukomono, una taza de sopa y una variedad de platos que dan el sabor principal de este platillo, que puede ser pescado, carne, ave o vegetal. Se puede tener como costumbre nombrar las comidas dependiendo de la cantidad que acompaña al arroz y a la sopa. A la comida más sencilla se le dice una sopa y un plato, pero la comida tradicional es una sopa y 3 platos, cocinados cada uno en una técnica de preparación diferente. También es importante destacar que, siendo japoneses un archipiélago,
Su cocina está altamente influenciada por el mar, lo que determina una gran pasión por los pescados y mariscos. El sushi son los platos japoneses más conocidos y degustados en el mundo occidental. Son manjares altamente apreciados de la gastronomía japonesa. Por supuesto, su preparación requiere de una técnica especial, depurada y dedicada profesionalmente. Cada platillo debe tener una presentación excelente, además de elaboración minuciosa, limpia, cuidadosa y detallista. El sushi es acompañado con una salsa de soya, raíz fuerte y jengibre marinado. Es importante destacar que no cualquier cocinero puede trabajar en un restaurante de sushi en Japón. Para llegar a ser un jefe del bar de sushi en restaurantes reconocidos se requiere años de aprendizaje y trabajo. La importancia del itamae en la barra tradicional de sushi, esto todavía presente en Japón. Sin embargo, no todas las tradiciones se trasladan al resto del mundo. El sushi no necesariamente se prepara con pescados y mariscos. Existen piezas que incluyen carne de ternera, huevo, algunos vegetales y pescados, o mariscos parcialmente cocidos o sellados. Por supuesto, en la cocina japonesa destaca una variedad de platillos a base de carne, con el suzuki o el teppanyaki, platos inventados para la restauración imperial de Meiji en 1868. Gobierno feudal terminado el país, devolviendo al emperador al poder del gobierno. Otros platillos distintivos y conocidos de la cocina japonesa es el tempura. Consiste en marisco, pescado y una rica variedad de vegetales, rebozado de una delicada pasta de harina y yema de huevo, frijol antes de servirse. En España se asentaron los Nagasaki, se empezaron a preparar mariscos, pescados, pollo y vegetales fritos en aceite. A la expulsión de los religiosos por parte de los señores feudales que detentaban el poder en el país, la costumbre de los platos fritos prevalecieron y fueron reconocidos posteriormente como platillos japoneses. Los bocados fritos son remojados en una salsa a base de soya y sake, a la que se le adiciona rábano rallado. Estos son algunos otros tipos de platillos importantes en Japón: el tofu, el moshiro, el endame, tsukemono, algas, tonkatsu, nabe, sukiyaki, shabu, yakitori y yakisoba. Eso sería todo.